Pueden sentarse, mis amados hermanos. Dios, te damos gracias por tu siervo. Rogamos, Señor, que tú le bendigas en esta tarde y que lo uses poderosamente al transmitir tus verdades eternas, Señor, a tu pueblo aquí en Jehová Sabaoth, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Argelia. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a continuar, hermanos, el mensaje que estamos considerando. El día de hoy se llama la dispensación de la gracia 2. La dispensación de la gracia 2. Y el domingo pasado, mis hermanos, estuvimos hablando de que durante la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo actualmente, hermanos, el tiempo de administración de Dios bajo su bendita gracia, por eso se le llama la dispensación de la gracia, pues Él nos ha derramado muchas bendiciones, quizás la mayor de todas es que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos la salvación eterna, hermanos, para que muriera en la cruz del Calvario y que así nosotros pudiéramos ser salvos, hermanos, por medio del derramamiento de su bendita sangre. Pero además de eso nos dio muchas bendiciones espirituales que el domingo pasado estuvimos pues considerando una por una. Pero hoy vamos a continuar, mis hermanos, y vamos a ver que también el Señor nos ha dado mandamientos en esta dispensación de la gracia, mis hermanos. Nos ha dado mandamientos, lo que constituye el pacto nuevo o el nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad. De parte de Dios, hermanos, la parte divina de este pacto, mis hermanos, pues es en primer lugar dar por amor a su Hijo unigénito. Dar por amor a su Hijo unigénito. Esa es la parte de Dios, mis amados hermanos. Él vino para morir por nosotros. Dios dio lo mejor, lo más apreciado, lo más valioso por su gran amor que nos tiene. Todos recordamos Juan 3:16, hermanos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mis hermanos. Dios, por el gran amor que te tiene a ti, por el gran amor que me tiene a mí, dio a su Hijo unigénito, hermanos. Y además en Romanos 5:8 añade: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mis hermanos. Él vino y murió por ti, murió por mí, y de esta forma Dios mostró su gran amor que nos tiene. Entonces, la parte divina del pacto nuevo, hermanos, que Dios hizo con la humanidad en esta dispensación, fue dar a su Hijo Jesucristo, mis hermanos. En 1 Juan 4:9-10 añade: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vean ustedes, hermanos, qué hermosa realidad, qué hermosa verdad. Cristo Jesús vino con un propósito, hermanos: salvarnos y darnos la vida eterna. Pero además, como parte del pacto, la parte divina fue también reconciliar al hombre con Él, hermanos.
reconciliar al hombre con él. Desde el momento que el hombre pecó, se abrió un gran abismo entre Dios y el hombre, mis hermanos. Hubo enemistad entre Dios y el hombre, no producida por Dios, producida por el hombre, por su rebeldía, por su pecado, mis hermanos. Pero Dios, hermanos, decidió reconciliar con él al hombre, mis hermanos, mediante el pago de los pecados por el sacrificio de Cristo. Dios tomó la iniciativa porque nosotros nunca lo hubiéramos hecho, hermanos. Dice la Biblia que ningún hombre busca a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que Dios tuvo que tomar esa iniciativa, y hermanos, para reconciliarnos con Él. En 2 Corintios 5, 18 al 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esa es la parte de Dios, hermanos. Él lo hizo todo por nosotros. Dio lo mejor que tenía, lo más apreciado, lo más amado, lo más valioso, su propio Hijo, hermanos, para que viniera y fuera humillado por los hombres, fuera escupido, fuera escarnecido, fuera burlado, hermanos, golpeado y finalmente muerto en la cruz del Calvario, para que así todas nuestras culpas fueran pagadas por medio de ese sacrificio expiatorio. Pero también nosotros tenemos una parte, y ahí es donde entran los mandamientos de Dios, hermanos. La parte humana es, en primer lugar, creer en el Señor Jesucristo, hermanos. Esa es la parte que nos toca. Dios hizo un trabajo grande y perfecto para brindarnos lo mejor de lo mejor. Y como en todas las dispensaciones, en la de la gracia, nuestra parte es la más sencilla de realizar. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de este cuadro, hermanos? Representa a Pablo cuando estaba encarcelado, hermanos, que vino un terremoto allí en Filipos, hermanos, y vino el carcelero, hermanos, con lumbre, pidió lumbre, porque se iba a matar, hermanos, al percatarse de que las puertas de las celdas se habían abierto, se habían suelto las cadenas, hermanos. Él se iba a matar porque era pena de muerte para un soldado romano dejar escapar a los prisioneros. Pero Pablo le gritó desde adentro: no te hagas daño, aquí estamos todos, dice. Aquí estamos todos. Ellos habían estado, él y Silas, cantando himnos a Dios, hermanos, mientras estaban prisioneros. Y aquel hombre, el guarda de la prisión, hermanos, pidió lumbre, entró corriendo hasta el fondo de los calabozos y se hincó delante de Pablo y le dijo: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos,
creer en el Señor Jesucristo es nuestra parte. Así como el carcelero, cada uno de nosotros, hermanos, debe creer en el Señor Jesucristo, creer en lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, creer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, esa es la parte humana. Vean ustedes, en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, creyendo, hermanos. Dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios que Él nos da, hermanos, la salvación. Pero nosotros necesitamos creer. Dice: somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. También, mis hermanos, en Hechos 16:31, que es precisamente este pasaje del que hablé al comienzo, hermanos, dice que el apóstol Pablo y Silas le dijeron al carcelero, dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, mis hermanos. Esa es la parte humana, creer en el Señor Jesucristo. En Romanos 4 y 5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y sí, mis hermanos, porque cuando uno, hermanos, hace un trabajo, el salario se le cuenta, hermanos, no como gracia, sino como deuda. Les voy a explicar para que entiendan lo que estoy diciendo, hermanos. Si ustedes vienen, por ejemplo, y me dicen: hermano, necesito trabajo, y yo les digo: bueno, le voy a pagar $100 si me pinta mi casa. $100 le voy a pagar, lo voy a contratar por $100 y me va a pintar toda mi casa. Entonces usted viene con su pintura, con su brocha, y se pone a pintar todas las paredes, toda la casa, termina, y luego viene conmigo, y yo le digo: ay, hermano, qué bueno que me pintó mi casa. ¿Sabe qué? Le voy a regalar $100. Le voy a regalar $100 para que vea qué bueno soy. ¿Qué me va a decir usted? No, hermano, no me va a regalar nada. Yo me los gané. Ese es mi salario. Si usted me quiere dar otros $100 de regalo, está bien. Pero los primeros 100, yo me los gané. Entonces la salvación no es así, hermanos. La salvación, hermanos, no es un salario, hermanos. Es un regalo de Dios. Es por gracia. La palabra charis en griego, que se traduce gracia en español, hermanos, significa un regalo que no merecemos. Ni usted ni yo merecemos la salvación, hermanos, pero el Señor nos las da. Qué hermoso, mis hermanos. Así que necesitamos creer. Por eso dice allí que la fe es contada por justicia. Mis hermanos, además de eso, en segundo lugar, hermanos, nuestra parte es crecer espiritual y moralmente, hermanos. No solamente creer, hermanos. La palabra de Dios dice que cuando creemos nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Es un nuevo nacimiento. No un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual, hermanos. Y como bebitos espirituales, pues necesitamos empezar a crecer. Así como físicamente, cuando un bebito nace, empieza a crecer, a desarrollarse, hermanos, hasta que llega a su edad adulta
hermanos, y llega a estar alto y llega a estar fuerte. Aquel bebito que nació chiquito y delicadito, llega a estar grande, hermanos. Así el Señor quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente, hermanos. Que no nos quedemos bebitos. Hay hermanos que tienen 50 años en la iglesia y siguen siendo bebitos, hermanos. Qué triste sería que tuviéramos un bebito y que nunca creciera, hermanos. Los bebitos son hermosos, nos encantan. Pero qué triste sería que pasaran 5, 10, 15, 20 años y sigue igual de bebito, hermanos. Sí nos gustan, pero también queremos que crezcan, hermanos, que se desarrollen. Es lo mismo espiritualmente. El Señor quiere que tú y yo crezcamos, que lleguemos a la madurez espiritual, hermanos, y no que nos quedemos ahí como bebitos espirituales toda nuestra vida, mis amados hermanos. En segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mis hermanos, el Señor quiere que crezcamos como en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador. Aquí esto implica, hermanos, nuestra alimentación. Si usted quiere que su bebito crezca saludable, tiene que darle su lechita, tiene que darle sus ¿cómo le llaman? Papillas, ¿verdad? De comidita, hermanos. Y después sus frijolitos, su sopita, su carnita, hermanos. Y conforme va desarrollándose en alimentos más fuertes, más sólidos, que tengan vitaminas, minerales, proteínas, para que se desarrolle. Y es lo mismo en la vida espiritual, hermanos. Necesitamos por eso asistir a la iglesia. Porque aquí en la iglesia es donde se nos da el alimento espiritual, hermanos. Y no solamente aquí, pero cada día en nuestra casa leer la palabra de Dios. Alimentarnos con la santa palabra. Estar en oración, hermanos. Estar sirviendo al Señor de las formas que Él nos permita, hermanos, dentro de su iglesia, dentro de nuestra comunidad. Hay tanta necesidad de Dios en el mundo, hermanos. El mundo se pierde, el mundo se hunde en el pecado, en la maldad. Y tú y yo estamos llamados a ir y hablarles, y como dije hace rato, reconciliarlos con Dios, hermanos. Somos embajadores del reino celestial y el Señor quiere que vayamos a hablar con ellos y por supuesto cumplir la realización de nuestra tarea, como estoy diciendo, predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, esa es nuestra parte, predicar el evangelio. Vean ustedes lo que dice en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra parte humana del pacto nuevo. Hermanos, además en Mateo 28 del 18 al 20 dice: y les dijo: id por todo el... y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y mis hermanos, sus apóstoles del Señor, que fueron los que oyeron
hermanos, en vivo estas palabras, fueron fieles, hermanos. Salieron de allí predicando por todas partes, hermanos, estableciendo iglesias, y gracias a ese ministerio, a esa convicción firme y grande que tuvieron, es que el evangelio ha llegado hasta nuestros días, hermanos. Por eso se escribió el Nuevo Testamento, por eso se siguió predicando de generación en generación la santa palabra de Dios. Hoy es nuestro turno. Hoy es nuestro turno, hermanos. Nos toca a nosotros. Nos ha tocado el tiempo quizás más difícil de toda la dispensación, porque el mundo está lleno de incredulidad, lleno de pecado, lleno de rebeldía en contra de Dios, hermanos. Pero nuestro deber es cumplir nuestra tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Mis hermanos, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, todo el mundo debe saber, hermanos, de Cristo Jesús. Todo el mundo debe saber de que hay una salvación, de que hay vida eterna en Jesucristo, de que este mundo, hermanos, no es todo lo que existe, esta vida, que hay una vida eterna que el Señor nos quiere dar, hermanos. Y ustedes y yo somos los que debemos llevar esa noticia, mis hermanos. En 2 Corintios 5, 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero además, hermanos, la parte nuestra es también, hermanos, enseñar la santa palabra de Dios. Tenemos que enseñar la palabra, mis hermanos. Por eso es que yo, hermanos, siempre predico la palabra aquí. Si usted quiere escuchar lo que dice la palabra, venga a esta iglesia. Yo no le voy a estar contando de otras cosas, hermanos, de otras anécdotas, de otros cuentos, hermanos, o noticias. Yo le voy a estar diciendo lo que dice la palabra, porque eso es lo que el Señor me manda hacer a mí. Y la iglesia es lo que debe hacer, hermanos. Hay muchas iglesias que se han apartado de la palabra y enseñan por doctrinas de hombres, hermanos, en lugar de enseñar la palabra. Pero nosotros debemos enseñar la palabra. En Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Está hablando el Señor Jesús. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él es el que nos acompaña. Él es el que nos da la fuerza, la inteligencia, el poder para compartir su palabra, para enseñar a los demás su voluntad, mis hermanos. En 2 de Timoteo 2, 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo, hermanos, fue enseñado por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo y le está diciendo: ahora tú enséñale a otros
para que esos otros también le enseñen a otros la palabra de Dios. Hermanos, esa es nuestra parte. Así que la iglesia debe tener, hermanos, ese propósito de venir a aprender de la palabra de Dios. Y además, hermanos, por último, celebrar las ordenanzas de Jesús. Todos sabemos que Jesús dejó dos grandes ordenanzas. La primera fue el bautismo cristiano, hermanos. El bautismo cristiano. Ahí tenemos una foto de uno de los jovencitos que yo bauticé hace algunos años, ¿verdad? Hermanos, el bautismo, tenemos que practicar el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo representa la muerte a nuestra vida antigua y la resurrección a una nueva vida en Cristo, hermanos. Y Jesús claramente dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos que bautizar. Primero es creer en Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y después dar testimonio por medio del bautismo, hermanos. Por medio del bautismo. Cuando uno se bautiza, le está diciendo al mundo: yo ya soy del Señor, yo ya creí en Cristo, yo ya soy un cristiano, yo ya soy una cristiana, y quiero que todo el mundo sepa. Y por eso se bautiza uno así en público, delante de toda la gente, como lo hizo nuestro mismo Señor Jesús también, que fue bautizado por Juan el Bautista. Y la otra ordenanza es la cena del Señor, mis hermanos. La cena del Señor con sus elementos, que son el pan y el jugo de la vid, mis hermanos. Ahí en 1 Corintios 11, del 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, son mandamientos que el Señor ha dejado, y que nosotros, hermanos, como cristianos, debemos proponernos cumplir. Porque si el Señor nos dio a su Hijo, si el Señor permitió, hermanos, que Jesús derramara su sangre para que nosotros fuéramos salvos, hermanos, si el Señor, hermanos, nos deja que solamente creyendo en Cristo, hermanos, podamos tener la vida eterna, pues, hermanos, nosotros debemos cumplir con lo que Él espera de cada uno de nosotros. Son cosas sencillas. Él hizo lo difícil. Él hizo lo difícil, hermanos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermanos, porque un pacto es un acuerdo entre dos personas, entre Dios y nosotros, en el cual cada uno se compromete a hacer algo. El Señor ya hizo todo y espera que tú y yo cumplamos nuestra parte. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.